Estamos en comunicación con Lili. Hola Lili, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Como les digo siempre, mucha luz, energía para todos. Muchas gracias Lili. Bien, con toda esta energía y con todo lo que nosotros podemos llegar a conocer aún más sobre los registros akáshicos, lo bueno es seguir, ¿no? La semana pasada comenzamos a hablar de bloqueos, qué eran los bloqueos, y vamos a ir conociendo a través de las distintas charlas que vamos haciendo cuáles son, ¿no? La semana pasada vimos 3, esta semana vamos a seguir y bueno, vamos a escucharte. Bueno, hoy vamos a hablar de pactos. Bien. Pactos. Se trata de acuerdos bilaterales con entidades negativas para obtener beneficios personales. Es la típica frase de un pacto con el diablo. Suelen darse cuando estamos pasando por momentos realmente difíciles de nuestra vida y a nivel de alma aceptamos propuestas de entidades negativas que nos prometen ayudarnos a cambio de algo. Puede ser amor, poder, riqueza. Pueden pedirnos a cambio que les dejemos anclarse a nosotros o a cualquier otra cosa que la entidad negativa pueda querer. En este caso el acuerdo es completamente transparente para ambas partes y se presentan como lo que son entidades negativas y nos ofrecen algo a cambio de otra cosa. Si lo aceptamos, se registra en nuestro archivo akáshico ese pacto y estamos obligados a cumplirlo. La entidad negativa entonces toma un control bastante importante sobre la vida de la persona, que normalmente verá su deseo cumplido, pero a cambio de estar a partir de entonces atado a esa entidad. Es una situación bastante rara porque, entre otras cosas, las personas que han hecho pactos con entidades negativas se verán alejadas de todo tipo de trabajo espiritual o sanación, por el simple hecho de que la entidad anclada, o sea, la entidad negativa, no permitirá que se elimine este pacto fácilmente y difícilmente se encontrará en una autosanación o en una persona que se acerque a una terapia akáshica. Pero como de costumbre, siempre el alma puja y puja hasta que la persona lo hace. Claro. Esto es con respecto a pactos. Siempre en un registro akáshico se averigua desde cuándo está activo este pacto, si es negativa o positiva. Generalmente los pactos se hacen con entidades negativas, y que se ha pactado en el recibo. O sea, que se pactó a cambio de qué. Ese pacto, si no se borra, va a seguir vida tras vida hasta el día que la persona lo pueda eliminar, y se elimina en un registro akáshico. Uh-huh. Este pacto, o sea, los pactos que hacemos con entidades oscuras y demás, siempre es a cambio de algo que nosotros necesitamos. Es como esto de decir, bueno, pactamos con, nuestra alma pacta con el diablo, es para decirlo así. Exacto. Claro. Y esto, siempre es a cambio de algo, sí. Siempre. ¿Y esto puede venir de vidas tras vidas, Lili? Sí, en la vida que se hizo va a seguir. Si no se borra, si no se corta, sigue vida tras vida tras vida tras vida. Ajá. Y llegamos al actual sin saber que hemos hecho un pacto con semejante entidad, pero la tenemos. O sea que en ese momento, cuando se abre un registro, ahí sale el pacto y se elimina completamente. Claro. Entonces, a partir del momento en que uno abre los registros y se elimina ese pacto que hicimos, ya no tenemos, por lo menos para esta vida, ya no, si no hacemos otro pacto. Obvio. Claro. Por eso es imprescindible siempre decir hasta el fin de esta vida. Porque si nosotros, por voluntad propia, hacemos un pacto, sea con una entidad negativa, o sea, generalmente con las entidades positivas no hay problema. El problema es cuando lo hacemos con una entidad negativa. Si en esta vida llegamos a hacer un pacto con una entidad negativa, si decimos mentalmente hasta el fin de esta vida, bueno, cuando termine nuestro contrato de vida se va a eliminar completamente. Bien.
Bien. Bueno, Sí. ahora vamos al otro bloqueo que sale generalmente. Se llama ataduras. Una atadura es una conexión energética entre dos almas, que pueden ser positivas o negativas, en la cual es como si una entidad hubiera esposado y atado a la otra para beneficiarse de ella energéticamente. El alma que ha sido atada tiene poca elección de movimientos y control sobre su vida, y básicamente es la otra alma, normalmente una entidad negativa, la que controla esa atadura. También puede pasar que un alma positiva esté intentando ayudar o guiar a una entidad negativa, quizás por la razón que sea, puede ser un familiar, y se intenta ejecutar una atadura para que el alma positiva dirija a la negativa por el buen camino. Algo que evidentemente no es posible, ya que nunca se puede cambiar por la fuerza la polaridad de una entidad. También es posible que se intente una atadura para liberar a otra alma de la influencia de una entidad negativa, lo cual eso resulta una lucha constante para mantener a esta entidad bajo control. Eso a nosotros nos deja exhaustos y sin fuerza. Y hacemos, sin darnos cuenta, muchas veces esa atadura. Cuando abrimos un registro se averigua a qué entidad está atado, si es una entidad negativa o positiva, y desde cuándo. Y también si se trata de una ayuda por una entidad positiva o de una contención o manipulación de una entidad negativa. Y ahí obviamente se elimina. Claro. En esto de las ataduras, o sea, obviamente, uno a veces viene a esta vida y hay un montón de cosas, como vos decías, de los pactos, todo esto, como el caso del pacto, como el caso de los otros bloqueos, ¿no? El tema de las ataduras, también, bueno, se sana a partir de la apertura de los registros. Generalmente es con una entidad negativa, o también puede ser, esto te pregunto, ¿no? Como con otra alma, por ejemplo. Puede ser una entidad negativa o puede ser una entidad positiva, pero generalmente lo que a nosotros nos bloquea son las entidades negativas, no las positivas. Bien. ¿Y con otra alma, por ejemplo? Sí. Sí. Sí, siempre es con otra alma una atadura. Bien, ahí está entonces. Bueno, esto para tener en cuenta, porque digamos que ambas, tanto los pactos como las ataduras, tenemos que tener en cuenta, ¿no? Esas cuestiones que por allí, como vos decías, no lo sabemos, llegamos a esta vida y no entendemos a lo mejor o sea, cuál fue lo que hicimos por el intercambio. Porque ¿cuál fue el motivo por el cual tenemos el bloqueo? Claro. Realmente no lo sabemos. Y otra que siempre, sí, casi siempre está, son las maldiciones. Llamamos maldiciones a una potente emanación de energía hecha por una persona, normalmente no consciente. Un ejemplo sería de una persona que le dice a la otra: ojalá nunca consigas tal cosa o tal otra. Esta petición, si posible a suficiente fuerza, se quedará enganchada a nosotros si llegamos a aceptar que tenemos parte de culpa o implicación en lo sucedido. Esto puede suceder de forma natural, en una pelea, enojo o en momentos de ira, pero normalmente la persona que echa la maldición no es consciente del poder que ésta tiene. Si realmente la persona acepta esta energía, esa intención se manifiesta y se queda registrada en el campo energético de la persona, pasando a bloquear aquella área de la vida de esta persona en la cual hacía referencia. Las áreas de vida son un montón, puede ser riqueza, matrimonio, familiar, de todas las índoles posibles. Por regla general, hay que tener cuidado con lo que decimos en momentos de enojo, porque es en estos casos donde se generan este tipo de energías con una fuerte carga energética, y si la otra persona, por la razón que sea, termina aceptando en su aura, aún de forma inconsciente, puede convertirse en una carga para ambos hasta que sea eliminada. Las maldiciones,
pueden provenir de hechos sucedidos en otras vidas que siguen latente y cuya energía sigue presente en el cuerpo emocional de la persona hasta que se elimina. La persona que hizo la maldición seguirá siendo parte de nuestra vida, pues existe un problema kármico que ata a ambas almas. Entonces, en un registro se ve si esta maldición es actual o no, si es de otra vida, si la persona está encarnada en esta vida, si es una maldición mental o verbal, si la persona está encarnada, si tiene relación actual con la persona, y quién puede ser, si puede ser un familiar, una pareja, o algún colega de trabajo, y qué tipo de energía de programa negativo nos dejó y qué área de vida afectó. Claro. Todo eso se ve cuando se abre un registro y se encuentra que hay una maldición. Obviamente se la elimina y ya después esa persona cambia, obviamente, porque ya no tiene esa carga energética negativa que veníamos acumulando de vida tras vidas. Claro. Los tres bloqueos están relacionados totalmente, porque, como vos decías, los pactos, ataduras y maldiciones, ¿no? Los tres nos encontramos con, no sé si puede ser, también a lo mejor están relacionados con los karmas, pero nos encontramos con lo negativo, con esas entidades negativas, almas negativas, en las cuales pactamos, nos atamos o aceptamos, porque también tiene que ver con eso, ¿no? Aceptar la maldición del otro. Exacto. A ver, cuando hablamos de bloqueos, siempre son cosas negativas que tenemos que eliminar. Nunca es algo positivo, porque todo lo positivo nuestra alma lo deja. Claro. Es aprendizaje positivo que nos ayuda en nuestra evolución. Lo que hacemos a veces consciente o inconscientemente, esos bloqueos que por alguna razón no podemos eliminar en esa vida y en otras vidas, y a veces va quedando. Entonces llegamos a esta vida con un montón de carga energética que no nos permite avanzar. Entonces es cuando el alma ya dice, bueno, hasta acá llegamos, a ver, libérenme un poco. Entonces empieza a buscar la forma de poder liberarse, de sacarse todos los bloqueos energéticos, para poder evolucionar. Todo se trata de una evolución. Exacto, sí. Sí, además va haciendo esos cambios, ¿no? Porque el tema que hablaste recién de las maldiciones, también es como uno a veces se sugestiona, acepta, como que lo que el otro te dice, no ves otra cosa y aceptás esa maldición que a lo mejor dice, bueno, no sé, no se me ocurre ahora, pero algo negativo es que nunca crezcas en lo económico, en las áreas que te vayan a hacer las maldiciones, ¿no? Como uno del otro lado acepta eso y eso sería, bueno, una cuestión también de tener cuidado, ¿no? Como esto que vos decías, hasta el fin de esta vida, hasta, bueno, no aceptar ese tipo de cosas. Obviamente que en los registros se ve todo lo que nos aceptamos porque inconscientemente lo hacemos también. Obvio que lo hacemos, pero es importante entender que si la persona no acepta, por ejemplo, alguien te dice cuando está enojado, ojalá nunca consigas trabajo. Vamos a dar un ejemplo. Sí. Bueno, a ver, está la persona que se crea que nunca va a tener trabajo y no lo va a conseguir porque sin querer aceptó eso y lo tiene grabado en su consciente o en el inconsciente, y está que esa persona se va a trabar y no va a conseguir trabajo. Ahora, si vos revertís ese dicho, eso que te mandó esa persona, lo podés lograr, obvio, porque nosotros tenemos el derecho o la oportunidad, como quieres llamarlo, de aceptar o no aceptar lo que nos dicen los demás. Está en el uno, no importa lo que te digan los demás, cada uno tiene la libertad de aceptar o no aceptar. Si vos aceptás, bueno, vas a hacerte cargo de lo que has aceptado. Claro.
podés tener la posibilidad de revertir esa situación. Uh-huh. Hay personas que se dan cuenta y hay personas que no. Entonces la persona que no se da cuenta seguirá con eso hasta el día que pueda revertirlo. Claro. Y bueno, todo esto que vamos hablando, le decimos a los oyentes, lo podemos ver en esto de la apertura de los registros. O sea, nos vamos a asombrar obviamente cuando empecemos a trabajar, cuando cada uno empiece a trabajar, ¿no?, con respecto a la apertura de registro, porque hay cosas que por allí nosotros no teníamos idea, y de lo que viene, de lo que nos encontramos, de lo que a lo mejor por allí pasamos en esta vida. Obviamente, ¿no?, va a tener una repercusión también en el cambio que vamos a hacer una vez que sanemos, una vez que saquemos todos los bloqueos y que comencemos a transitar con un alma limpia. Sí, hay muchas personas que, por ejemplo, cuando le digo, tenés un pacto, y se asombran porque me dicen, pero yo, no, si creo en esto, creo en... No tiene nada que ver, es en esta vida estás creyendo en eso, porque has revertido tu forma de encaminarte, te vas encaminando a la luz, pero eso no significa que no lo has hecho, no has aceptado ese pacto, o maldiciones. Las maldiciones eran cosas, generalmente eran de otras vidas, maldiciones, uh-huh, hechicería, que es lo que hablaremos en la próxima salida. Son cosas que antiguamente era común. Muchas personas han tenido maldiciones, han tenido hechizos, y en esta vida ni cuenta se dan que las tienen. Pero bueno, son cosas de otras vidas que están en uno, y es importante para nosotros en esta vida empezar a eliminar todas esas cosas que llevamos cargando y no tendríamos por qué hacerlo. Bueno, en un registro nos damos cuenta de la cantidad de cosas que tenemos encima, y tenemos la facilidad o la herramienta para poder eliminar todo eso y cambiar, claro, sacarnos todas esas cosas energéticas negativas, y vamos cambiando. Uh-huh. De eso se trata. Exactamente. Hay que empezar a cambiar. Yo creo que esto de ir hablando, de ir conociendo de cómo son los bloqueos, qué es lo que cada uno, que a veces uno no tiene idea, mira, puede ser que haya pasado esto, aquello, lo otro, y uno va haciendo análisis también de las cosas que nos van pasando. Cuando uno llega más a la apertura de registros, yo creo que ahí es donde llegas con esas preguntas o con eso que no podés saber por qué te pasa siempre, por qué es repetitivo. Bueno, los bloqueos, y espero que a los oyentes les vaya, digamos, llegando cómo es el mensaje, ¿no? Como cada uno llega a nosotros, y de qué manera, de qué forma las traemos, y cómo podemos sanar, porque después, a partir de la apertura de registros, se puede sanar, y se sana. Nuestra alma empieza a ser libre de todos los bloqueos, y comienza comenzar una nueva vida, ¿no? Una nueva forma también de ver las cosas, porque es eso lo que hacen los registros. Al abrirse, te permite tener otra calidad de vida, reaccionar frente a las cosas de una forma diferente, digamos que cambia totalmente. De eso se trata un registro. Un registro es para que te empieces a dar cuenta, porque abre la mente de tal forma que empezás a entender que tenés la posibilidad de tener una vida mucho mejor de lo que venís trayendo, y te da esa técnica para que vos puedas empezar a eliminar y cambiar tu vida y tener todo lo que es tuyo por merecimiento propio, obvio. Entonces, vos abrís un registro, eliminás todos esos bloqueos y tu vida va cambiando y va a ser tranquila, vas a tener abundancia, prosperidad, paz, tranquilidad, vas a ver las cosas completamente diferentes. Entonces, tenemos esa posibilidad, abrir un registro y eliminar todo eso, y nuestra vida va a cambiar. Uh-huh. Siempre Bueno, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no hacerlo? Si no estamos haciendo nada mal, al contrario, estamos tratando de sanar, principalmente, de cambiar nuestra vida para mejor, de tener una vida equilibrada, con abundancia, prosperidad. Eso es un registro, cambiar nuestra vida para mejor. Exacto, es así.
Bueno, Lili, vamos a seguir hablando porque hay muchísimo material y nos vamos a ir sorprendiendo. Yo siempre digo, de cada vez que uno habla, se va sorprendiendo porque también yo creo que nos hace pensar, de acuerdo a lo que vos nos vas comentando, de las cosas que nos van pasando, ¿no? Que a veces uno le hace el clic y dice, mira lo que me está pasando. Bueno, a ver, hacemos una apertura de registro y empecemos a trabajar. Lo bueno es eso, ¿no? Que uno empiece a pensar que nuestra alma necesita esa limpieza y empezar a cambiar la forma de vida y vinimos a esta vida a ser felices, obviamente. Obvio que sí, a cumplir nuestra misión, porque de eso se trata, o aprender un montón de cosas que no lo hemos aprendido en nuestras vidas. Claro. Pero nada más que eso. Después nuestra vida tiene que tener equilibrio, tiene que tener paz, tiene que tener abundancia. Si no lo estamos teniendo, fijémonos qué está pasando en nuestra vida y abramos un registro para eliminar eso. Exacto. Sí, con la apertura de registro uno va a tener un panorama mucho más amplio y creo que cuando uno empieza a trabajar las cosas empiezan también a cambiar del momento mismo en que empezás a abrir los registros y tomaste la decisión, ¿no?, de abrirlos. Sí. Es así. Lili, bueno, le decimos a los oyentes que vamos a seguir en el próximo programa, vamos a seguir en la próxima charla, vamos a seguir conociendo más sobre los bloqueos y también un tema que preguntaron la semana pasada, que le digo que vamos a hablarlo también, que es el tema de las casas, de los objetos, de la limpieza o cualquier cosa que te lo consulten si están muy apurados por el tema. Sí, recuerden siempre que las casas tienen historias, ¿no? Tienen energía, puede ser energía negativa, puede ser energía positiva. Si hay energía positiva, bienvenida sea, pero generalmente tienen cosas, las casas, o los muebles, o las joyas, todo tiene una historia. Entonces, si queremos tener una tranquilidad, una paz espiritual, una abundancia, bueno, tenemos no solamente que limpiarnos nosotros de todos los bloqueos para poder abrir nuestra mente y tener una calidad de vida mucho mejor, sino que también es fundamental muchas veces limpiar las casas porque uno viene de la calle, trae sin darse cuenta un montón de cosas, porque afuera está todo lo negativo y lo positivo, claro. Pero generalmente se nos pega las cosas negativas y sin darnos cuenta lo traemos a nuestra casa, y en nuestra casa ahí empieza a haber cosas, problemas de familiares, falta de dinero, las personas se enferman. Bueno, cuando está pasando esas cosas, ruidos, cuando están pasando esas cosas, tenemos que prestar atención, porque significa que hay algo en la casa. Entonces, limpiemos también nuestra casa. Así como limpiamos nuestra alma, también tenemos que limpiar nuestra casa. Limpiando nuestra casa, nuestra vida es fabulosa. Exacto. Bueno, Lili, que te consulten. Fundamentalmente, si tienen preguntas por allí que no se animan a hacerle y demás, que te consulten, te consulten más también sobre esto de la apertura de registros, el tema de las casas, porque bueno, son las preguntas que la gente también preguntaba el otro día de los objetos, que ya lo vamos a hablar al tema, le decimos a los oyentes, pero lo bueno es que cualquier cosa siempre te pregunten, te consulten, te manden un mensajito, para aquellos que quieran abrir los registros, sí. Que sí, que no hay problema que consulten todo. Cuando uno tiene una duda, siempre es mejor sacarse esa duda, a ver qué es lo que está pasando. O bien, en nosotros, en nuestra casa, es importante consultarlo para limpiar. Claro, exacto, es así. Bueno, Lili, ¿cómo pueden hacer entonces para comunicarse con vos? Primero, aquellos que quieren hacer la apertura de registros akáshicos. Bueno, para un registro akáshico lo que necesito son los datos: nombre completo, fecha de nacimiento y dónde nacieron. Esos 3 datos tienen que mándenmelo por WhatsApp, no me llamen, porque a veces yo estoy trabajando y no tengo celular y se pierden esas cosas. Lo más seguro es por WhatsApp, al 153 500 719. Lo repito, 153 500 719.
Y lo mismo para una persona que tenga problemas en su casa, sean ruidos, sean cosas que se rompen, hay muchas discusiones, gente que se enferma, bueno, todas esas cosas, o casas, objetos, también no hay problema, me consultan y lo charlamos. Bien. Lili, muchísimas gracias como siempre. Buena semana para vos. Bueno, mucha luz, como siempre les digo, siempre traten de atraer las cosas buenas, las cosas malas, tienen que dejarlas porque solas vienen, y cuando una persona esté más positiva, mucho mejor, nuestra vida siempre va a cambiar cuando uno trata de atraer lo bueno. Tengan fe en ustedes mismos, y como siempre les digo, mucha luz y mucha energía para todos. Buen fin de semana y felices Pascuas. Gracias, Lili, igualmente. Un beso grande. Un beso enorme. Chao, chao.